¿Y si los deseos reprimidos emergen a través del sueño? ¿Es el sueño una forma de rendirse a lo que hemos intentado negar, o es una lucha continua por lo inalcanzable? Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido percibidos como mensajes misteriosos, revelaciones sagradas o fragmentos de una realidad más profunda que la vigilia. En las civilizaciones antiguas, los sueños eran interpretados por sacerdotes y adivinos, considerados ventanas hacia lo divino o augurios del porvenir. Sin embargo, fue Sigmund Freud quien, a comienzos del siglo XX, dio un giro radical a esta tradición milenaria al proponer que los sueños no venían del cielo, sino del alma humana. En su obra monumental, La interpretación de los sueños en 1900, Freud no solo ofreció una teoría del soñar, sino que inauguró una nueva visión del ser humano, un sujeto escindido, gobernado en gran parte por impulsos inconscientes que se manifiestan de forma disfrazada durante el sueño. En este video se propone explorar en profundidad la teoría freudiana de los sueños, no como una mera curiosidad histórica, sino como un punto de inflexión epistemológico, psicológico y cultural. Freud afirmó que el sueño es la vía regia al conocimiento del inconsciente, y bajo esta afirmación subyace una tesis audaz, que el soñar es un proceso estructurado, con reglas propias, que permite acceder, aunque sea de modo cifrado, a los deseos reprimidos, conflictos infantiles y afectos ocultos que moldean nuestra subjetividad. En un mundo que tiende a privilegiar la razón, la eficiencia y la conciencia diurna, la propuesta freudiana sigue siendo profundamente disruptiva, nos invita a atender a lo aparentemente absurdo, a lo que se escapa del control racional, a lo que brota en la noche sin pedir permiso. La interpretación de los sueños no es solo una obra fundacional del psicoanálisis, es también un texto filosófico, clínico y literario. En sus páginas, Freud mezcla observación clínica, introspección autobiográfica, análisis filológico y una sorprendente creatividad conceptual. Lo que comienza como una investigación sobre un fenómeno cotidiano, soñar, termina por cuestionar la unidad del yo, la transparencia de la conciencia y la soberanía de la razón. Así, interpretar un sueño no es simplemente descifrar un símbolo, sino adentrarse en una lógica diferente, donde lo reprimido retorna bajo formas deformadas, y donde el deseo encuentra maneras ingeniosas de expresarse sin ser reconocido del todo. En tiempos donde la conciencia se ha convertido en objeto de neurociencia, inteligencia artificial y racionalismo tecnocientífico, volver a Freud no es un gesto nostálgico, sino una necesidad crítica. La interpretación de los sueños, más allá de sus aciertos y errores empíricos, nos recuerda que el ser humano no es del todo dueño de sí, que la subjetividad está atravesada por fuerzas oscuras, contradictorias y, sin embargo, profundamente significativas. Comprender los sueños, en este sentido, no es solo una herramienta terapéutica, es también una vía de autoconocimiento, de humildad ante la complejidad de lo humano y de resistencia ante una cultura que ha olvidado cómo escuchar lo que emerge en el silencio de la noche. En este video analizaremos 6 puntos para lograr entender los sueños. Número 1. El lugar de los sueños en la teoría freudiana. Cuando Freud declara que el sueño es la vía regia hacia el inconsciente, no está haciendo una afirmación poética, sino formulando un principio estructural de su teoría del psiquismo. Para Freud, el sueño no es un fenómeno accidental ni un residuo caótico de la vigilia, sino una formación psíquica coherente, producida por leyes internas que revelan el funcionamiento profundo del aparato psíquico. En este sentido, el sueño tiene un lugar central dentro del edificio teórico del psicoanálisis, no como un objeto de interés aislado, sino como un portal privilegiado para acceder al contenido reprimido, a las pulsiones y a la dinámica entre las instancias psíquicas que configuran al sujeto. El sueño como formación del inconsciente. Freud inserta el fenómeno onírico en el contexto más amplio de las llamadas formaciones del inconsciente, entre las que también se incluyen los lapsus, los actos fallidos, los síntomas neuróticos y las fantasías. Estas formaciones tienen en común su carácter indirecto, no expresan un contenido consciente de manera literal, sino que lo deforman, lo disfrazan, lo enmascaran. En el caso del sueño, esa deformación es particularmente compleja, pues involucra mecanismos específicos que Freud estudia minuciosamente en la interpretación de los sueños. El punto de partida freudiano es clínico, al observar que los pacientes neurotizados relatan sueños extraños, perturbadores o aparentemente absurdos, Freud se pregunta si estos podrían tener sentido.
La tradición médica de su época consideraba el sueño como un fenómeno sin valor, resultado de residuos mentales, de digestión o fatiga. Freud, por el contrario, parte de una hipótesis radical: el sueño tiene sentido, pero está cifrado. Su interpretación no es inmediata, sino que requiere una reconstrucción del contenido latente a partir del contenido manifiesto. Esta operación es justamente la tarea del psicoanalista. Ello, yo y superyo en el campo onírico. Aunque la teoría de las instancias psíquicas, ello, yo y superyo, se desarrolla con mayor claridad en textos posteriores como el yo y el ello 1923, ya en la interpretación de los sueños se encuentra el germen de esta división. El sueño permite observar la lucha entre diferentes partes del aparato psíquico. Por un lado, el ello, impulsivo, deseante, busca la realización inmediata de sus pulsiones. Por otro lado, el yo, instancia que representa la conciencia, la racionalidad y la mediación con la realidad, intenta mantener el equilibrio. Finalmente, el superyo, derivado de la autoridad parental y cultural, introduce la censura, la culpa y la represión moral. En el terreno onírico, esta dinámica se expresa de forma simbólica. El ello intenta manifestar sus deseos, pero el yo y el superyo, a través de la censura onírica, deforman y enmascaran estos impulsos para que no resulten demasiado perturbadores para la conciencia. Por eso, muchos sueños no se comprenden en un primer momento, son resultado de un compromiso, una negociación entre el deseo inconsciente y la necesidad de mantener la estabilidad psíquica. En este sentido, todo sueño es un compromiso deformado, donde se expresa algo verdadero, pero de manera disfrazada. El sueño y la economía psíquica. Uno de los aportes más originales de Freud es su visión del sueño como un fenómeno económico. En lugar de concebirlo solo como un símbolo o una imagen, Freud lo entiende como una descarga de energía psíquica, una manera en que el aparato mental procesa tensiones acumuladas. El deseo reprimido, al no poder expresarse libremente en la vigilia, encuentra en el sueño una vía sustitutiva de realización. Pero esta vía no es directa, debe sortear la censura, evitar el trauma y disfrazarse para no despertar al durmiente. En este marco, el sueño aparece como una solución de compromiso, permite una satisfacción parcial del deseo sin poner en peligro la estabilidad del yo. Freud afirma que todo sueño es, en su núcleo, un cumplimiento de deseo, aunque esta tesis se complica cuando se enfrentan sueños angustiosos, pesadillas o contenidos aparentemente punitivos. Sin embargo, incluso en estos casos, el análisis muestra que hay un deseo oculto que se realiza, aunque sea de forma paradójica o invertida. Por ejemplo, un sueño de castigo puede encubrir un deseo transgresor que se realiza a través de su condena. El sueño y la regresión. Otra característica central del sueño en la teoría freudiana es su carácter regresivo. Freud sostiene que durante el sueño, el aparato psíquico retrocede a formas más primitivas de funcionamiento, se debilita el control del yo, disminuye el principio de realidad y predomina el principio del placer. Esta regresión no es solo temporal, hacia deseos infantiles, sino también formal, el pensamiento se vuelve más visual, más simbólico, más arcaico. Por eso, los sueños suelen tomar la forma de imágenes, escenas o situaciones absurdas, similares al lenguaje del mito, la fábula o el arte. Esta regresión permite que deseos inconscientes, reprimidos desde la infancia, resurjan en forma disfrazada. El sueño, entonces, no solo manifiesta el contenido del inconsciente, sino también la estructura del inconsciente, sus modos de funcionamiento, sus desplazamientos, sus metáforas. En este sentido, el estudio del sueño es también un estudio del lenguaje del deseo, de sus figuras y sus lógicas internas. El sueño como punto de partida del psicoanálisis. Históricamente, la importancia del sueño en el pensamiento freudiano es decisiva. Freud mismo consideraba la interpretación de los sueños como su obra más importante, incluso como el verdadero punto de partida del psicoanálisis como disciplina. En ella cristalizan muchas de las ideas que luego serán desarrolladas en su obra posterior: la sexualidad infantil, la represión, el inconsciente, la transferencia, la importancia del lenguaje, la dimensión conflictiva del sujeto. Además, el análisis de los sueños permitió a Freud explorar su propio inconsciente. En el texto, se incluyen muchos de sus sueños personales, especialmente el célebre sueño de la inyección a Irma, que inaugura el método de análisis por asociación libre. Así,
el sueño no solo es una herramienta clínica para comprender a los pacientes, sino también una vía de autoexploración que Freud utiliza para interrogar su propia vida psíquica. Número 2. La teoría de los sueños. La originalidad de Freud no consiste solamente en afirmar que los sueños tienen sentido, sino en explicar cómo construyen ese sentido. Es decir, Freud no se limita a declarar que los sueños expresan deseos inconscientes, sino que elabora una teoría precisa sobre el mecanismo que transforma esos deseos, el contenido latente, en las imágenes extrañas y, a menudo, incomprensibles que recordamos al despertar, el contenido manifiesto. Esta transformación ocurre a través de lo que él denomina el trabajo del sueño, Traumarbeit, un proceso complejo mediante el cual el aparato psíquico censura, distorsiona y desplaza los contenidos inconscientes para hacerlos tolerables a la conciencia. Comprender este trabajo del sueño es esencial para acceder a la lógica profunda del psicoanálisis. En este capítulo, exploraremos sus mecanismos fundamentales, el rol de los restos diurnos, la diferencia entre contenido latente y manifiesto, y la función de la censura en la producción del material onírico. Contenido manifiesto y contenido latente. Freud introduce una distinción crucial para toda teoría psicoanalítica del soñar, la diferencia entre contenido manifiesto y contenido latente. El contenido manifiesto es el relato del sueño tal como lo recuerda el sujeto al despertar, imágenes, escenas, palabras, sensaciones. El contenido latente, en cambio, está constituido por los deseos, pensamientos, impulsos y recuerdos inconscientes que dieron origen al sueño, pero que han sido transformados por la censura para hacerse tolerables. Esta distinción no es simplemente descriptiva, sino estructural. Freud muestra que el contenido manifiesto es una formación de compromiso, el resultado de una profunda transformación de materiales psíquicos. Interpretar un sueño, entonces, es una labor de desciframiento, descomponer el contenido manifiesto y, a través de la asociación libre, reconstruir las cadenas de significación latente que lo generaron. Como él mismo señala, el sueño es como un rompecabezas, la interpretación consiste en descubrir la imagen original a partir de las piezas fragmentadas. Mecanismos del trabajo del sueño. Para entender cómo se pasa del contenido latente al manifiesto, Freud identifica una serie de mecanismos psíquicos que actúan durante el soñar. Estos mecanismos no son arbitrarios, revelan una lógica específica del inconsciente que no opera por reglas lógicas convencionales, sino por desplazamientos, condensaciones y sustituciones simbólicas. Condensación. La condensación es quizás el mecanismo más característico del sueño. Consiste en la concentración de múltiples significados en una sola imagen, palabra o escena. Una figura del sueño puede representar simultáneamente a varias personas, una palabra puede condensar distintos recuerdos, una escena puede unificar fragmentos de experiencias distintas. Freud compara este mecanismo con el lenguaje poético y el uso del doble sentido. En el sueño, la condensación permite economizar el material psíquico, evitando que el contenido latente se exprese de forma directa. A menudo, lo más significativo del sueño no está en lo que muestra, sino en lo que esconde bajo múltiples capas de sentido. Desplazamiento. El desplazamiento implica que la carga afectiva de un elemento importante del contenido latente se transfiere a otro elemento aparentemente irrelevante del contenido manifiesto. Así, lo esencial se vuelve marginal y lo trivial ocupa el centro del sueño. Este mecanismo funciona como una estrategia de la censura, al desviar la atención hacia elementos menos amenazantes, el deseo logra expresarse sin ser reconocido como tal. Freud afirma que el desplazamiento tiene una lógica metonímica, es decir, funciona por contigüidad, por asociación de ideas o imágenes. Gracias a él, el sueño se convierte en un enigma cifrado, donde lo importante se oculta bajo formas inocentes o absurdas. Dramatización o figuración. El inconsciente no piensa en palabras, sino en imágenes. Por eso, los pensamientos latentes deben transformarse en representaciones visuales para aparecer en el sueño. Este proceso se llama dramatización, las ideas abstractas o complejas se convierten en escenas, situaciones, relatos simbólicos. Es un mecanismo similar al del mito o el teatro, los conflictos psíquicos se dramatizan en forma de acciones o secuencias escénicas. Este recurso explica por qué los sueños adoptan a menudo una forma narrativa, aunque desorganizada, como si el inconsciente montara un teatro simbólico para representar sus deseos. Elaboración secundaria.
Este mecanismo se activa al final del proceso onírico, generalmente durante el despertar. Se trata de un intento del yo por dar coherencia lógica al sueño, rellenando vacíos narrativos, corrigiendo absurdos y reordenando el material soñado. Así, el sujeto reconstruye el sueño de forma que tenga un mínimo de lógica o sentido, aunque esa lógica sea ilusoria. La elaboración secundaria es lo que permite contar un sueño como si fuese una historia. Sin ella, el sueño quedaría como una sucesión caótica de imágenes. Sin embargo, este mecanismo también borra pistas del contenido latente, haciendo que el trabajo del analista sea aún más difícil. Los restos diurnos. Freud reconoce que los sueños no surgen ex nihilo, sino que suelen tener un punto de partida en las experiencias del día anterior. A estos elementos los llama restos diurnos, pensamientos, escenas o impresiones recientes que, sin ser reprimidos, se conectan con deseos inconscientes más profundos. Los restos diurnos no causan el sueño por sí solos, actúan como disparadores o catalizadores que permiten que un deseo inconsciente encuentre una vía de expresión. A veces, lo que parece trivial, una conversación, una imagen fugaz, reaviva un conflicto infantil reprimido, que aprovecha la escena reciente para disfrazarse y expresarse en el sueño. Esta relación entre presente y pasado, entre lo cotidiano y lo reprimido, revela la complejidad temporal del trabajo del sueño. Una escena de hoy puede encubrir un trauma de hace décadas. La censura onírica y la deformación. El concepto de censura psíquica es central para entender por qué los sueños no expresan los deseos de forma directa. Freud sostiene que en el aparato psíquico existe una instancia, posteriormente conceptualizada como el superyo, que vigila y reprime los contenidos inaceptables, deseos incestuosos, agresivos, infantiles o socialmente inadmisibles. Durante el sueño, cuando las defensas conscientes están relajadas, estos deseos tienen más libertad para manifestarse. Pero la censura no desaparece por completo, sigue actuando, aunque debilitada. Por eso, el contenido latente debe pasar por un proceso de deformación, donde se disfraza para no despertar la angustia del yo ni interrumpir el sueño. La censura es, por tanto, ambivalente, al mismo tiempo que obstaculiza la expresión del deseo, permite que se exprese parcialmente. Sin censura no habría deformación, pero sin deformación no habría sueño. De este modo, el sueño surge como el producto de un conflicto interno, una síntesis de fuerzas en tensión. Ejemplo, el sueño de la inyección a Irma. En la interpretación de los sueños, Freud analiza en detalle un sueño propio, el llamado sueño de la inyección a Irma, que inaugura su método de interpretación. En este sueño, Freud ve a su paciente Irma enferma, se reúne con colegas médicos y escucha diagnósticos confusos. El contenido manifiesto parece un relato clínico trivial, pero la interpretación revela una rica red de deseos, culpas, temores y justificaciones inconscientes. Al analizar las asociaciones que el sueño le provoca, Freud descubre que está tratando de librarse de la culpa por el fracaso del tratamiento. A través del sueño, su deseo inconsciente es que otros sean responsables del malestar de Irma, y no él mismo. Así, el sueño cumple un deseo, el de la autoabsolución. Pero lo hace de manera indirecta, desplazando la culpa y deformando la escena. Este ejemplo muestra cómo un sueño aparentemente banal puede contener una estructura compleja, cargada de afecto y significado, accesible solo mediante la interpretación. El sueño como texto. Freud propone que el sueño debe ser leído como un texto, es decir, como una construcción con niveles de sentido, con reglas internas y con múltiples niveles de significación. No se trata de buscar un símbolo fijo o universal, como hacen las tradiciones esotéricas o religiosas, sino de seguir las asociaciones personales del soñante, su historia, sus recuerdos, sus fantasías. En este sentido, Freud convierte el sueño en una narrativa cifrada del deseo, no un mensaje de los dioses, ni un código moral, sino una ficción inconsciente construida por el sujeto para satisfacer pulsiones reprimidas. Interpretarlo no es traducir símbolos, sino reconstruir el camino que lleva del deseo al relato onírico. Número 3. El deseo inconsciente. Afirmar que todo sueño es, en su núcleo, la realización de un deseo, constituye una de las proposiciones más provocadoras y centrales del pensamiento freudiano. Esta tesis, aparentemente sencilla, implica una profunda revolución epistemológica,
el sueño ya no es una manifestación arbitraria o una simple reorganización neuronal, sino la escena cifrada en la que el deseo inconsciente encuentra su camino, disfrazado, hacia la conciencia. Freud no concibe al deseo como una intención consciente o una voluntad clara, sino como una fuerza pulsional reprimida, que opera al margen del yo y del lenguaje ordinario. En este capítulo, nos adentraremos en el concepto freudiano de deseo inconsciente, su naturaleza, su relación con el sueño y su papel en la economía psíquica. El deseo como núcleo del sueño. Desde la interpretación de los sueños, Freud establece con claridad que todo sueño es, en su esencia, la realización de un deseo reprimido. Esta afirmación no debe tomarse de manera literal ni moral. El deseo que se realiza en el sueño no es necesariamente un anhelo consciente, racional o ético, sino más bien una pulsión inconsciente que ha sido reprimida por el yo y el superyo, y que solo puede expresarse disfrazada. El deseo no elige racionalmente su objeto, ni aspira a una finalidad clara, desea desear, desea sustraerse al principio de realidad y encontrar satisfacción, aunque sea en forma simbólica o fragmentaria. El sueño, al debilitar las defensas del yo durante el descanso nocturno, se convierte en un terreno fértil donde el deseo puede emerger, enmascarado por las figuras del trabajo onírico. En este sentido, el deseo es el motor dinámico del aparato psíquico y el sueño es una de sus formaciones privilegiadas. Deseo y represión. Para Freud, no todo deseo puede expresarse libremente. Desde la infancia, el sujeto se ve forzado a reprimir ciertos impulsos por considerarlos inaceptables, peligrosos o contrarios a las normas sociales y familiares. Esta operación psíquica, llamada represión, constituye la base de la estructura del inconsciente. Todo aquello que ha sido rechazado por el yo no desaparece, sino que persiste activamente en el inconsciente, buscando caminos alternativos para manifestarse. El deseo reprimido es, por tanto, conflictivo por definición. No puede acceder directamente a la conciencia porque provocaría angustia, culpa o displacer. Pero tampoco desaparece, insiste, se disfraza, se desliza por formaciones sustitutivas. El sueño es una de esas formaciones. De ahí que el contenido onírico aparezca deformado, es la solución de compromiso entre un deseo que quiere realizarse y una censura que quiere impedirlo. Tipos de deseos en el sueño. Freud distingue varias clases de deseos que pueden encontrar realización en el sueño. Esta clasificación no es sistemática, pero permite observar la pluralidad de fuentes del deseo inconsciente. A. Deseos infantiles. Para Freud, los deseos que aparecen en los sueños son frecuentemente de origen infantil. Esto se debe a que la infancia es la etapa en la que el sujeto experimenta los impulsos con mayor intensidad y menor censura, pero también es el momento en que se instala la represión más radical. Muchos sueños, entonces, reactivan escenas, anhelos y conflictos de la infancia, ya olvidados por la conciencia. Freud demuestra que incluso los sueños más adultos y complejos pueden rastrear su origen a una escena infantil reprimida, lo cual da al sueño un carácter arqueológico. Cada imagen puede ser leída como una ruina, como un vestigio de la historia pulsional del sujeto. B. Deseos narcisistas. Otros sueños no buscan objetos externos, sino la reafirmación del yo, son deseos de autoafirmación, de éxito, de reconocimiento, que se manifiestan en fantasías de triunfo, superioridad o restitución del narcisismo herido. Estos sueños suelen ser más agradables, pero no menos deformados. Freud advierte que incluso en sueños de gloria o poder, el contenido latente puede estar relacionado con humillaciones o frustraciones profundamente reprimidas. C. Deseos punitivos. Una paradoja importante es que algunos sueños parecen autopunitivos, es decir, incluyen castigos, situaciones angustiosas o fracasos. En apariencia, contradicen la tesis del deseo. Pero Freud muestra que incluso estos sueños pueden ser realizaciones indirectas de deseos inconscientes. El castigo puede ser la forma encubierta de un deseo de transgresión. La culpa, al ser tan intolerable, se transforma en castigo onírico que, paradójicamente, alivia al sujeto. Es una realización de deseo en forma negativa. El deseo y la sexualidad. La sexualidad, en el pensamiento freudiano, no es simplemente la genitalidad adulta, sino una energía pulsional amplia y difusa, la libido.
El deseo inconsciente es, en gran parte, de naturaleza sexual en este sentido amplio, implica la búsqueda de placer, de fusión, de descarga, pero también de transgresión, de juego, de ambivalencia. Los sueños son una de las vías en que esta energía sexual, reprimida, desviada, inhibida, puede expresarse. Freud muestra cómo los sueños suelen contener símbolos sexuales encubiertos, escaleras, túneles, armas, líquidos, habitaciones cerradas. Sin embargo, se opone a toda lectura simplista. El símbolo no tiene un significado fijo, sino que debe ser interpretado en relación con el deseo singular del soñante. Deseo e interpretación. La tarea del psicoanalista, al interpretar un sueño, consiste en reconstruir la trayectoria del deseo, desde su forma reprimida en el inconsciente, pasando por los mecanismos del trabajo del sueño, hasta su expresión manifiesta en imágenes deformadas. Este trabajo requiere no solo conocimiento teórico, sino una escucha atenta a las asociaciones libres del paciente, es decir, a los caminos singulares por los que el deseo se expresa. La interpretación no es una traducción automática, sino una labor de escucha, de apertura al sentido latente. El analista no impone significados, sino que acompaña al paciente a descubrir sus propios deseos reprimidos, muchas veces desconocidos incluso para él mismo. El deseo no se deja apresar fácilmente, es móvil, esquivo, contradictorio. Su reconocimiento implica una transformación subjetiva. El soñante no solo recuerda un sueño, sino que se reencuentra con una parte de sí mismo que había sido negada. El deseo en la clínica y en la cultura. Freud extiende el concepto de deseo más allá del sueño, lo encuentra en los síntomas, en los lapsus, en las fantasías, en las obras de arte, en las instituciones sociales. El sueño es una de las formas más puras de la expresión del deseo inconsciente, pero no la única. Todo acto humano, incluso el más racional o ético, puede estar atravesado por deseos reprimidos. Por eso, estudiar el sueño es también estudiar la estructura del sujeto, sus conflictos internos, sus heridas, sus anhelos. Y más allá de la clínica, el psicoanálisis permite leer la cultura como una vasta red de expresiones del deseo. Las religiones, los mitos, los relatos, las ideologías son también formaciones que intentan domesticar, sublima o reprimir las pulsiones. El deseo como falta. Una de las consecuencias más profundas de la teoría freudiana es que el deseo no es simplemente una necesidad que busca satisfacción, sino una falta estructural que nunca se colma del todo. El deseo es deseo de algo que siempre se escapa, que se disfraza, que se posterga. Esta falta no es patológica, sino constitutiva del sujeto. Nos deseamos porque estamos atravesados por una pérdida originaria, por una ausencia que nos define. En este sentido, el sueño no realiza el deseo de manera plena, lo rodea, lo dramatiza, lo simboliza, pero no lo satisface definitivamente. Esa insatisfacción es, sin embargo, su potencia. Gracias a ella, el deseo sigue moviendo al sujeto, empujándolo a soñar, a recordar, a crear, a interpretar. Número 4. Simbolismo y lenguaje en el sueño. Uno de los descubrimientos más sugerentes y radicales de Freud es que el sueño posee una estructura lingüística y simbólica. No se trata de una manifestación caótica o meramente visual, sino de una producción con su propia lógica, sus reglas gramaticales, sus formas de condensación, desplazamiento y sustitución. El sueño, lejos de ser un desecho psíquico o una fantasía sin orden, es una narración cifrada, una escritura del inconsciente que necesita ser descifrada. En este capítulo abordaremos cómo el lenguaje del sueño se organiza simbólicamente, qué funciones cumplen los símbolos en la expresión del deseo reprimido, y por qué Freud afirma que todo sueño es, en el fondo, una forma de pensamiento. El trabajo del sueño como transformación lingüística. Freud no considera al sueño como una copia de la realidad ni como una repetición de vivencias diurnas, sino como el resultado de una elaboración psíquica compleja. El material onírico, residuos diurnos, recuerdos, pulsiones, es transformado por una serie de operaciones que Freud llama Traumarbeit, trabajo del sueño. Estas operaciones no responden a la lógica racional, sino a una lógica propia del inconsciente que trabaja con desplazamientos, condensaciones, inversiones, simbolizaciones. El producto final de este trabajo es la forma manifiesta del sueño, es decir, la narración onírica que el sujeto puede recordar al despertar. Pero esta narración no expresa directamente el contenido latente, el deseo reprimido,
sino que lo disfraza mediante un lenguaje cifrado. El sueño, entonces, no es el deseo tal como es, sino el deseo tal como ha podido decirse sin ser censurado. Es, en este sentido, una metáfora o una alegoría del deseo inconsciente. La condensación, múltiples sentidos en una sola imagen. Uno de los principales mecanismos del trabajo del sueño es la condensación, Verdichtung, que consiste en reunir en una sola imagen o elemento onírico múltiples significados latentes. A diferencia del lenguaje lógico, que tiende a la precisión y a la separación de conceptos, el lenguaje del sueño es polivalente, ambiguo, sobrecargado de sentidos. Por ejemplo, un personaje onírico puede condensar rasgos de varias personas reales, emociones contradictorias, recuerdos infantiles y deseos actuales. Una imagen puede funcionar simultáneamente como símbolo sexual, como expresión de culpa y como evocación de una escena olvidada. Esta sobrecodificación no es un defecto del lenguaje onírico, sino su potencia. El sueño habla en densidades, en imágenes que son, al mismo tiempo, muchas cosas. La condensación permite que el deseo se exprese de forma indirecta, lo suficientemente ambigua como para pasar desapercibida ante la censura, pero también lo bastante clara como para permitir una interpretación. El desplazamiento, el deseo se disfraza. Junto con la condensación, el segundo gran mecanismo del trabajo del sueño es el desplazamiento, Verschiebung, mediante el cual la carga afectiva de una representación se transfiere a otra representación menos comprometida o más tolerable para el yo. El desplazamiento es una forma de disfraz simbólico, el deseo no se muestra en su objeto original, sino que aparece ligado a un objeto sustituto, aparentemente trivial o irrelevante. Así, un deseo incestuoso puede aparecer desplazado en un sueño de viaje, una pulsión agresiva puede figurar en la imagen de un animal, una angustia profunda puede ser simbolizada en un detalle doméstico. Este mecanismo asegura que el contenido latente no sea reconocido de inmediato, protegiendo al sujeto del displacer, pero también oculta la verdad del deseo bajo un velo de imágenes inofensivas. El sueño, entonces, miente para decir la verdad, su mentira es la condición de posibilidad de su expresión. El simbolismo onírico. Freud dedica un extenso capítulo de la interpretación de los sueños al simbolismo onírico, es decir, a la aparición de ciertos objetos o situaciones que, de manera relativamente estable, remiten a significados sexuales o pulsionales. Entre los más comunes, Freud menciona objetos alargados, bastones, paraguas, árboles, cuchillos símbolo del falo. Recipientes, cuevas, cofres, habitaciones cerradas, símbolo del útero. Escaleras y ascensores, símbolo del acto sexual, por su carácter de subida y bajada. Agua, puertas, túneles, vehículos, representación de procesos corporales o sexuales. Sin embargo, Freud advierte que no hay una tabla universal de símbolos y que su significado debe siempre ser contextualizado en la historia singular del soñante. El mismo símbolo puede tener distintos sentidos según el deseo que lo anima. Además, el símbolo no es una mera representación, es una transformación del deseo en imagen, una forma cifrada de su aparición. El símbolo, entonces, no reemplaza al deseo, sino que lo porta en su interior como enigma. El sueño como lenguaje del inconsciente. Uno de los aportes más revolucionarios de Freud es la idea de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, anticipando así ideas que más tarde desarrollaría Lacan. En este sentido, el sueño no es solo una imagen visual, sino una frase, una proposición cifrada. Habla, aunque no hable con palabras. El sueño puede contener juegos de palabras, desplazamientos fonéticos, chistes, neologismos, referencias culturales o literarias. Todos estos elementos lingüísticos revelan que el inconsciente trabaja con el lenguaje, pero lo hace a su manera, no en líneas rectas, sino en redes de asociaciones, metáforas, metonimias. Así, el sueño no dice, deseo a mi madre, sino que arma un juego de imágenes donde aparece una mujer desconocida, una habitación cerrada, un objeto infantil, una comida determinada, y todo eso, a través de las asociaciones del soñante, remite a la figura materna. El deseo no se enuncia, se dramatiza. La resistencia del lenguaje manifiesto. Es importante recordar que el contenido manifiesto del sueño, lo que se recuerda al despertar, no es una copia fiel del deseo inconsciente, sino su versión censurada, deformada, ficcionalizada.
Esta versión está construida con materiales del lenguaje cotidiano, situaciones familiares, imágenes triviales, figuras culturales, fragmentos de experiencia. Esta elección de materiales no es inocente, es una forma de ocultar lo insoportable del deseo bajo el ropaje de lo conocido. El lenguaje manifiesto del sueño es, entonces, una resistencia, una defensa. Pero al mismo tiempo, es una puerta de entrada a lo reprimido. Si se la lee con atención, con método y con escucha analítica, puede ser desanudada para revelar lo latente. El lenguaje del sueño es el lugar donde se cruzan el inconsciente y la cultura, lo singular y lo colectivo, lo reprimido y lo narrado. Implicaciones clínicas y hermenéuticas. Para el analista, interpretar un sueño no es simplemente buscar un significado escondido, sino reconstruir la lógica interna del deseo que lo produce. El analista no debe imponer una lectura, sino acompañar al paciente en el recorrido de sus propias asociaciones, que son las verdaderas llaves de acceso al contenido latente. La interpretación es, por tanto, una tarea hermenéutica, pero no en el sentido de traducir símbolos fijos, sino en el de restaurar el hilo del deseo, de velar la escena interna que se dramatiza en el sueño. El analista debe aprender a leer en las imágenes, en los lapsus, en los olvidos, en los nombres, en los equívocos. El sueño no miente, pero tampoco dice la verdad de manera directa. Como dice Freud, el sueño es el guardián del dormir, pero también es el mensajero del inconsciente. Escuchar ese mensaje, descifrar ese lenguaje, es una de las tareas más sutiles y poderosas del psicoanálisis. Número 5. La técnica de la interpretación de los sueños. Llegados a este punto, habiendo explorado el deseo inconsciente y la estructura simbólica del sueño, se impone una pregunta fundamental: ¿cómo se accede a ese sentido oculto? ¿Cómo se interpreta un sueño sin traicionar su singularidad ni reducirlo a fórmulas fijas? La técnica de la interpretación onírica desarrollada por Freud no es una herramienta mecánica ni un diccionario de símbolos. Es un proceso clínico y hermenéutico, un método riguroso basado en la escucha, en la asociación libre y en la transferencia. Interpretar un sueño es acompañar al sujeto en el recorrido de su deseo, allí donde el lenguaje ha fracasado, allí donde la imagen sueña por él lo que no puede decirse despierto. La asociación libre como vía regia. Freud insiste en que no hay interpretación válida del sueño sin asociación libre. Esta técnica consiste en que el analizante diga todo lo que se le ocurre a partir de cada elemento del sueño, sin censura, sin intentar juzgar la pertinencia o el sentido de lo que dice. Lo importante no es que hable sobre el sueño, sino que deje que el sueño hable a través de él, activando redes de palabras, recuerdos, fantasías, nombres, fragmentos que están conectados, aunque no de manera evidente, con el contenido latente. La asociación libre permite romper la estructura cerrada del relato manifiesto y abrir caminos hacia el inconsciente. Cada palabra, cada imagen, cada escena onírica puede ser un nodo en una red simbólica que remite a deseos reprimidos, escenas infantiles, traumas o conflictos no elaborados. El analista no interpreta el sueño por sí solo, escucha las asociaciones del paciente y, a partir de ellas, reconstruye la lógica del deseo que lo habita. Interpretar no es traducir. Una de las advertencias más importantes de Freud es que interpretar un sueño no es traducirlo. La traducción supone que hay un código estable entre símbolo y significado, lo cual Freud rechaza. Aunque existen algunos símbolos recurrentes, como los de contenido sexual, su sentido depende siempre del contexto psíquico singular del paciente. Por ello, Freud desaconseja el uso de diccionarios de sueños o fórmulas generalistas. El mismo símbolo, una casa, una escalera, una sombra, puede tener múltiples sentidos según el sujeto. Para uno, una escalera puede simbolizar el ascenso social, para otro, una amenaza sexual, para otro, el recuerdo de un juego infantil. Lo que importa no es el símbolo en sí, sino el sentido que adquiere en la red de asociaciones del soñante. La interpretación es, entonces, un arte clínico, exige sensibilidad, escucha, paciencia, respeto por la singularidad del deseo. El sueño como formación de compromiso. Freud afirma que el sueño es una formación de compromiso entre el deseo inconsciente que quiere expresarse y la censura psíquica que lo impide. Esta doble presión genera un resultado ambiguo, deformado, enmascarado. Por eso el sueño no dice el deseo, sino que lo representa a través de una ficción.
Interpretar un sueño significa entonces leer esa ficción como una solución de compromiso. Cada desplazamiento, cada condensación, cada inversión tiene sentido en la medida en que permite una cierta manifestación del deseo bajo condiciones de censura. La forma misma del sueño, su estructura narrativa, sus omisiones, su ritmo, es portadora de sentido. Comprender el sueño como compromiso permite evitar dos errores, el de pensar que el sueño dice la verdad literal del deseo, lo cual sería ingenuo, y el de creer que el sueño no tiene sentido alguno, lo cual sería cínico. El sueño tiene sentido, pero no es evidente, hay que construirlo. El rol de la transferencia. En el contexto clínico, la interpretación de los sueños no ocurre en abstracto, tiene lugar dentro de una relación transferencial, es decir, dentro del vínculo singular que se establece entre el paciente y el analista. Freud descubre que la transferencia, el desplazamiento de afectos infantiles sobre la figura del analista, influye directamente en el contenido de los sueños. Muchos sueños se producen como respuesta a la situación analítica y contienen, en forma cifrada, fantasías, miedos, resistencias o deseos relacionados con la figura del analista. Soñar con una figura autoritaria, por ejemplo, puede remitir a un padre, pero también al propio analista en la transferencia. Por eso, interpretar un sueño exige tener en cuenta el contexto de la cura, el momento del análisis, las emociones transferidas. La interpretación no es neutra, transforma la transferencia, moviliza resistencias, puede generar avances o impases. Los sueños de angustia, una paradoja interpretativa. Uno de los desafíos más grandes de la técnica freudiana es interpretar los sueños de angustia. A primera vista, parecen contradecir la tesis de que el sueño realiza un deseo, pues su efecto es displacentero. Sin embargo, Freud sostiene que incluso estos sueños pueden ser realizaciones de deseo deformadas. En algunos casos, la angustia proviene del contenido latente que se ha expresado demasiado claramente y que la censura no ha podido reprimir por completo. En otros, la angustia es una forma encubierta de placer prohibido, que aparece transformado en sufrimiento para evitar la culpa. En todos los casos, la angustia no es prueba de que no hay deseo, sino de que el deseo ha tocado un límite interno, una barrera ética o afectiva. Interpretar estos sueños requiere una atención clínica aguda, no se trata de encontrar el deseo escondido, sino de entender cómo el deseo ha chocado con el horror de su propia verdad. La temporalidad del sueño. Otro aspecto técnico importante es la temporalidad del sueño. Aunque el contenido manifiesto suele organizarse en forma narrativa, con un principio, un desarrollo y un desenlace, Freud muestra que el sueño no respeta el tiempo cronológico. Mezcla escenas de distintos momentos de la vida, simultanea el pasado y el presente, invierte causas y efectos. Esta temporalidad es característica del inconsciente, que no conoce el tiempo lineal. Por eso, una escena infantil puede reaparecer en un sueño como si hubiera ocurrido ayer, y un deseo reprimido hace décadas puede activarse frente a un estímulo mínimo. El analista debe leer el sueño como una estructura sincrónica, más que como una historia lineal. Entender esta temporalidad es crucial para evitar errores interpretativos. No todo lo que aparece al final del sueño es el resultado, ni lo que aparece al principio es la causa. El sueño se construye como una red, no como una línea. El lugar del analista. Finalmente, es fundamental recordar que el analista no es un adivino ni un traductor, sino un lector clínico. Su tarea no es imponer sentidos, sino escuchar lo que el paciente no sabe que sabe. Interpretar es poner palabras allí donde el sujeto ha sido expulsado de su propio decir. Pero esas palabras deben surgir del trabajo común, de la transferencia, de la historia compartida. El analista debe evitar la tentación de explicar demasiado pronto. Una interpretación apresurada puede cerrar el proceso en lugar de abrirlo. Freud mismo era prudente, muchas veces prefería esperar a que el paciente llegara por sí mismo a una verdad, antes que revelársela de forma directa. Interpretar un sueño es, en el fondo, dejar que el deseo se diga a sí mismo, a través del paciente, en el marco de una escucha ética y rigurosa. Número 6. El sueño como vía regia al inconsciente. Entre las muchas contribuciones que Freud legó al pensamiento moderno, pocas han tenido una resonancia tan profunda y duradera como su afirmación de que el sueño es la vía regia al inconsciente. Esta expresión no debe entenderse como una metáfora decorativa, sino como una tesis teórica y clínica de alcance radical,
el sueño no solo es un fenómeno psicológico interesante, sino el acceso privilegiado al núcleo más oculto del psiquismo humano. A través del análisis de los sueños, Freud inaugura una ciencia del deseo reprimido, una hermenéutica del alma dividida, una topología del sujeto escindido entre el yo y lo que le excede. En este capítulo final, abordaremos la función del sueño como vía regia al inconsciente, su estatuto epistemológico, su valor clínico y su potencia filosófica. Freud no solo propone una nueva teoría del sueño, sino una nueva teoría del sujeto, en la que el sentido ya no se localiza en la conciencia, sino en los márgenes, en los pliegues, en las formaciones aparentemente absurdas del pensamiento dormido. ¿Qué significa vía regia? Freud emplea la expresión vía regia, camino real, evocando la antigua denominación de los accesos ceremoniales hacia un castillo o una ciudad. En su contexto, este término tiene un doble valor. Por un lado, señala la dignidad epistemológica del sueño como objeto de conocimiento, por otro, indica que no hay otro camino más directo hacia lo inconsciente. El sueño no es un desvío, sino un atajo, una apertura, una rendija por donde asoma lo que el yo intenta mantener excluido. A través del análisis onírico, Freud logra lo que ningún otro enfoque anterior había conseguido, construir una cartografía del deseo reprimido. Allí donde la conciencia fracasa, donde la palabra se interrumpe, donde el sujeto no sabe lo que dice, el sueño dice sin saber, articula sin querer, revela sin proponérselo. La idea de que el sueño es la vía regia implica que todo sujeto humano está habitado por una verdad que desconoce y que esa verdad puede manifestarse, cifrada, en la narración onírica. La arquitectura del aparato psíquico. Para entender por qué el sueño cumple esta función, es necesario recordar la teoría freudiana del aparato psíquico. Freud postula una estructura compuesta por sistemas, inconsciente, preconsciente, consciente, que se relacionan entre sí mediante fuerzas, resistencias y censuras. El inconsciente, en este modelo, es el lugar de las representaciones reprimidas, deseos, fantasías, recuerdos intolerables que han sido apartados de la conciencia. Pero el inconsciente no está muerto, ni es pasivo. Ejerce una presión constante para expresarse y encuentra en el sueño una de sus vías más eficaces de manifestación. Durante el sueño, la vigilancia del yo se debilita y eso permite que el deseo reprimido encuentre una salida. Pero esa salida no es libre, debe pasar por la censura, disfrazarse, enmascararse. Por eso el contenido latente aparece deformado en el contenido manifiesto. Interpretar el sueño significa recorrer ese camino a la inversa, ir del síntoma a su causa, de la imagen a la pulsión, del relato al deseo. El sueño como discurso del otro. Desde una lectura más estructural, especialmente desarrollada por Jacques Lacan, el sueño no es solo una producción del sujeto, sino un discurso del otro, es decir, una formación que habla desde lo que en el sujeto no es consciente, no es voluntario, no es yoico. El soñante no es el autor de su sueño, es su receptor y su intérprete. En este sentido, el sueño se comporta como un texto, posee una lógica, una sintaxis, una gramática. No está hecho de imágenes puramente visuales, sino de estructuras significantes. El sueño no dice esto pasó, sino esto significa otra cosa. Es un lenguaje que se dirige al sujeto para decirle algo sobre sí mismo, algo que no quiere o no puede saber. Así, el sueño se convierte en una carta que viene del inconsciente y está dirigida al yo, pero que solo puede ser leída con ayuda del analista. Su lectura no es arbitraria, requiere método, atención flotante y sobre todo, respeto por la singularidad del sujeto. El sueño y la verdad del deseo. Freud afirma que todo sueño es la realización de un deseo. Esta tesis ha sido objeto de numerosas críticas y malentendidos, pero en su formulación profunda no alude a un deseo consciente, superficial o caprichoso. Se trata del deseo inconsciente, es decir, de la tendencia libidinal que ha sido reprimida y que busca una vía de expresión simbólica. El sueño, entonces, no dice lo que el sujeto quiere, sino lo que quiso sin saberlo, lo que su deseo más profundo intentó decir cuando la conciencia se durmió. Por eso el análisis del sueño puede tener un efecto tan poderoso, permite al sujeto reencontrarse con una parte de sí mismo que había sido olvidada, negada o silenciada. En muchos casos, esta revelación no es placentera, puede confrontar al sujeto con verdades dolorosas, con deseos incestuosos, agresivos, inconfesables.
Pero esa es precisamente la función del psicoanálisis, hacer consciente lo inconsciente, abrir el espacio para que el deseo se diga y se elabore. El sueño como ruptura de la racionalidad. Una de las razones por las que el sueño fue despreciado durante siglos es que parecía contradecir los principios de la razón, es ilógico, fragmentario, contradictorio. Pero para Freud, esa aparente irracionalidad no es un defecto, sino una clave. El inconsciente no piensa como el yo, piensa a través de imágenes, de desplazamientos, de condensaciones, de asociaciones libres. El sueño es una forma de pensamiento diferente, una razón sin lógica aristotélica, pero con una lógica propia, más profunda. Esta lógica, como hemos visto, puede ser descifrada mediante la técnica analítica. El sueño, entonces, no es el colapso del sentido, sino su desvío, su reconfiguración. En este sentido, Freud no se opone a la razón, sino que amplía sus fronteras, nos muestra que el pensamiento humano no se agota en la conciencia, que la verdad no siempre se dice en proposiciones claras. Y que hay una verdad que solo se dice en el desvío, en el error, en el sueño. El sueño como experiencia subjetivante. Desde una perspectiva existencial y clínica, el análisis de los sueños tiene un efecto subjetivante, produce al sujeto en el acto de su interpretación. El sujeto no es un dato previo, sino una construcción que se hace en el lenguaje, en la narración, en la interpretación de sus propios síntomas. Interpretar un sueño no es solo entenderlo, sino reconstruirse a partir de él. Cada sueño interpretado es una reorganización del relato de sí mismo, una resignificación de la historia personal, una apertura a nuevas formas de vivir el deseo. Por eso, el trabajo con los sueños en el análisis no tiene un fin puramente cognitivo, sino transformador. Es una experiencia ética, el sujeto se enfrenta con su verdad, no para juzgarla, sino para asumirla, integrarla, elaborarla. En este sentido, el sueño es también una vía regia hacia la libertad psíquica. El sueño como escena de la verdad. A lo largo de este video hemos seguido el recorrido freudiano desde la teoría del deseo hasta la técnica de la interpretación, desde el simbolismo hasta la transferencia. En cada paso hemos visto que el sueño no es una anécdota nocturna, sino una formación clave del inconsciente, una producción cargada de sentido, una escena en la que el sujeto dramatiza su verdad más íntima. Decir que el sueño es la vía regia al inconsciente es afirmar que, allí donde el lenguaje racional se detiene, el sueño continúa diciendo, que allí donde el yo se duerme, el deseo despierta. Y que allí donde el sentido se interrumpe, la interpretación lo restituye. Freud nos enseñó a no despreciar lo oscuro, lo confuso, lo fragmentario. Nos enseñó que el alma humana no se conoce por su claridad, sino por sus enigmas. En el sueño, el sujeto se extravía para reencontrarse. En el sueño, el inconsciente se oculta para mostrarse. En el sueño, la verdad no se impone, se insinúa. El psicoanálisis no busca despertar al soñante de su sueño, sino despertar al sujeto dentro del sueño y enseñarle a escucharse, a interpretarse, a inventarse de nuevo en el juego infinito de su deseo.